Muy buen día, bienvenidos a este curso de técnicas de modificación de la conducta. Mi nombre es Lorena Martínez y vamos a estar trabajando el día de hoy el laboratorio número 1 de la práctica 1. Pues para iniciar este curso, pues quiero comentarles que este curso nace dentro de lo que son las teorías de aprendizaje a través de diferentes pues, corrientes como lo son el conductismo y la teoría del aprendizaje social. Pues están basados dentro de lo que es el estudio del desarrollo humano. Para poder estudiar eh, cómo es que nosotros podemos cambiar la conducta, pues tenemos algunos propósitos para la aplicación de estas técnicas dentro del curso. Dentro de los propósitos principales están el intervenir con personas de diferentes edades, promover sistemas participativos. También podemos modificar pautas de comportamiento en aquellas conductas que sean inadaptadas, que se salgan fuera de la norma. También fortalecer vínculos sociales, fomentar la autonomía de una persona a través del autocontrol. También podemos mejorar lo que es la comunicación y colaboración de equipos de trabajo. Es importante también recalcar eh, todas las observaciones a través de notas, que llevemos registros de las conductas que nosotros vayamos observando. Eso sí, aquellas conductas pues que causen malestar, que causen problemas dentro de un grupo o dentro de un equipo de trabajo. Este manual pues que vamos a utilizar nos va a servir para conocer y exponer las principales técnicas de modificación conductual y así poder reducir problemas de conducta inadaptada. Para darle seguimiento a este curso vamos a estar viendo algunos casos que se estarán comentando y ustedes van a ir discutiendo para darle la mejor resolución a cada uno. Lo que se pretende pues es darles herramientas que les permitan reducir, implementar, incrementar e incluso extinguir aquellas conductas a través de una serie de modificación conductual, ya sea personas que se les dificulten las interacciones sociales o aquellas conductas que se salgan fuera de lo que la sociedad espera. Para ello vamos a ver a continuación algunos de los principales exponentes del conductismo. Dentro de ellos vamos a encontrar a Ivan Pavlov, a Burnous Frederick Skinner, Edward Thorndike y John B. Watson. Este es un video acerca de los principales que ellos realizaron para el conductismo. Veamos el video. Conductismo, que estudiaba cómo condicionar, o sea, manipular la conducta mediante estímulos. Por ejemplo, está la historia de Pavlov, que antes de darle de comer a unos perros hacía sonar una campana. Total, llegó un punto en que cuando sonaba la campana los perros empezaban a babear, porque ya sabían que venía la comida. Y curiosamente, Pavlov empezó a sonar la campana sin darle ya de comer, y aún así seguían babeando, pues los perros ya estaban condicionados a babear por la campana aún sin recibir comida. A esto se le llamó condicionamiento clásico y se basaba en el conocido como estímulo-respuesta. Estímulo era sonar la campana y la respuesta era babear. Consecuente a esto nace la historia del pequeño Albert, un hecho oscuro de la psicología. El conductista Watson condicionó a un bebé llamado Albert haciendo ruidos estruendosos y fuertes al nivel de hacerlo llorar cada vez que le mostraba un ratón blanco. De esa manera llegó al punto en que cada vez que el bebé veía el ratón, lloraba sin necesidad de ser expuesto a los ruidos. Esto es porque ya había relacionado los ruidos con el ratón. Además, al final esto no solo fue con un ratón, Watson lo replicó con peluches, animales o todo lo derivado a eso. Resultado, Albert vive traumado toda su vida hasta el punto de decidir suicidarse. Ya sé, es terrible. Pero luego todo es luz gracias a otro teórico llamado Skinner. Él hizo un experimento con ratas, donde ponía, por ejemplo, a una rata en una caja donde había una palanca. Cada que la rata tocaba la palanca caía comida dentro de la caja.
Y aquí es cuando nació el condicionamiento operante. Skinner en su teoría planteaba primero dejar atrás el psicoanálisis y todo lo relacionado a lo mental y abstracto, e irse más a algo observable y medible como la conducta. Además mencionaba que existían dos tipos de conducta: las provocadas, como por ejemplo la baba de los perros de Pavlov, y las operantes, o sea, las automáticas, como caminar, hablar, etcétera, que se dan de manera automática en los contextos necesarios. Un ejemplo de conducta operante es la rata moviendo la palanca, pues no fue estimulado para moverla, pero lo que sí se hará es ser condicionada para volverlo a hacer, ya que al recibir comida querrá volver a mover la palanca para recibir esa comida, y así sucesivamente. Esto se le conoce como refuerzo, y funciona para que alguien repita o extinga una conducta. Por ejemplo, un niño saca buenas calificaciones, la mamá lo felicita. Ese es un refuerzo para que lo vuelva a hacer. O si el niño saca malas calificaciones, la mamá lo castiga. Ese también es un refuerzo para que no lo vuelva a hacer. De esta manera funciona el condicionamiento operante, extinguiendo o reforzando las conductas según lo que conviene. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo... Bueno, como ustedes observaron, ahí habla a grandes rasgos de lo que estos científicos lograron descubrir a través de los experimentos que realizaban. El famoso perro de Pavlov, pues al él darle comida, él se percató, ¿verdad?, de que pues se sonaba una campana y inmediatamente al sonar esa campana, ya el perro comenzaba a salivar. Esa fue una respuesta que él no pensaba obtener, sino que se dio de forma simultánea. Sin embargo, pues el otro teórico, ¿verdad? Lo que es Skinner, eh, puso a prueba, ¿verdad? Esta teoría y dijo, no, pues también se puede condicionar, ¿verdad? Se puede condicionar las respuestas que vamos a obtener, ¿verdad? Y pues él hacía que dentro de sus experimentos utilizó pues ratas, utilizó aves, de manera de que para obtener comida ellos tuvieran que hacer alguna actividad para poder obtener una recompensa, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que lo que es el condicionamiento clásico es como una respuesta que se da antes, sin esperarla. En cambio, lo que es el condicionamiento operante, en esta es un después, ¿verdad? Tuvo que haber un estímulo, algo para que yo pudiera obtener una recompensa. Hubieron otros experimentos, ¿verdad? Y en este video menciona los experimentos que se hicieron con el pequeño Albert, ¿verdad? Ese es un nombre ficticio que se le dio pues a este niño. Eh, algunos científicos de hoy en día critican mucho este tipo de experimentos, ¿verdad? Actualmente, pues por cuestiones éticas no es posible replicar ciertos experimentos y este fue uno muy criticado dentro del campo de la psicología porque se utilizó un niño al que se le condicionó tener una prácticamente una fobia, ¿verdad? Un temor irracional hacia las criaturas o los animales de pelaje blanco. Y pues esto se volvió tan fuerte que se volvió una fobia, ¿verdad? Se generalizó ese temor a todos los animales y llegó un momento en que cualquier cosa peluda o animal peludo, el pequeño Albert reaccionaba con llanto, ¿verdad? También parte de este experimento fue el poder modificar esta conducta, ¿verdad? Que el niño dejara de llorar y pues para eso hubo un condicionamiento y llevó un proceso para que pudiera ser eh, restablecido, ¿verdad? En lo que era este temor irracional hacia los animales con pelaje blanco. Para todo ello, pues tuvieron que pasar pues bastantes años para poder quitar, ¿verdad? Este trauma en este niño. Por eso ese experimento es de los más mencionados, ¿verdad? Y pues también hay muchos videos donde ustedes pueden buscar, ¿verdad? Y más información acerca de estos experimentos que fueron los que se dieron al inicio de lo que es el conductismo. El primer significado de la conducta es el de la acción.
que un individuo o organismo ejecuta. El segundo significado, es decir, si hablamos de conceptos, es que la relación asociativa entre los elementos de una estructura funcional o campo psicológico. Es decir, que estos dos sentidos han estado presentes dentro del lenguaje conductual o conductista desde sus inicios. Para darle un concepto pues más simple, podríamos decir que la conducta pues es aquella acción que realiza una persona, lo que podemos observar, ¿verdad? En una persona a través de lo que podemos, ¿verdad? Ver en sus gestos, en cuestiones de movimiento, cuestiones físicas. La psicología estudia la conducta del hombre a partir de la observación de su comportamiento y de las condiciones en las que se da este comportamiento. ¿Por qué el hombre reacciona frente a las circunstancias con actitudes corporales, con gestos, con acciones y con lenguaje? Esto podríamos decir que son las formas en las que nosotros vamos a observar las conductas o las reacciones, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que cuando una persona está muy molesta, posiblemente comience a exaltar su voz, a subir ese tono de voz, y que incluso hay personas que, que, s- que, que su temperatura aumenta o comienzan a sudar, ¿verdad? Cuando se enojan. Algunos pues tendrán gestos muy notorios, ¿verdad? Hay quienes fruncen el ceño, ponen una postura un poco más rígida, se ponen a la defensiva incluso, ¿verdad? Y esto lo podemos nosotros ver, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si nosotros conocemos a una persona y esta persona hace ciertos gestos, nosotros rapidito vamos a entender que esa persona está enojada, ¿verdad? Incluso hasta nos alejamos porque vemos los gestos que tiene. Y ya no digamos, pues, acciones, ¿verdad? Hay personas que no les basta un gesto, sino que de una vez actúan, ¿verdad? Si no, pues no hubiesen tantas riñas. Cuando hay a veces disputas o cuando hay eh, algún desacuerdo entre dos personas. Tres de los factores biológicos que influyen dentro de lo que son las conductas, pues tenemos lo que es el sistema nervioso. La neurociencia estudia pues las neuronas y el comportamiento de la mente. Existen las neuronas espejo. Se dice que a través de estas neuronas nosotros podemos replicar ciertas cosas, pero no solo a nivel de comportamiento, sino que a nivel interno también se pueden multiplicar muchas cosas porque el cerebro pues tiene plasticidad, ¿verdad? Estas neuronas tienen esa capacidad de replicarse y pues un ejemplo de esto podría ser de que el bebé aprende a sonreír porque imita a sus padres, ¿verdad? Los gestos que ellos realizan. Entonces es una imitación la que él realiza. En el sistema endocrino, pues también se da lo que son la segregación de hormonas que se generan o que predisponen a determinadas conductas. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en un constante estrés, se va a manifestar en nosotros químicamente lo que es el cortisol, ¿verdad? Y el cortisol puede manifestarse en una persona de distintas formas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay personas que viven muy estresadas, hay quienes se enferman del estómago, otras quizás se enferman de la piel por cuestiones de estrés y así van a haber diferentes manifestaciones. Lo mismo pasa con las hormonas. Dentro de ellas pues están las hormonas de la felicidad, como lo son la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, que influyen pues también en el estado de ánimo y por ende en nuestra conducta. Cuando nosotros estamos felices, pues nuestra fisonomía cambia, ¿verdad? Nosotros pues sonreímos y andamos, como dirían coloquialmente, de buenas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos molestos, ¿verdad? Se segregan otro tipo de hormonas y comienza
a manifestarse también en nuestro sistema gástrico y muchas reacciones, ¿verdad? Entonces, también es notorio eh, este, este sistema, ¿verdad? A través de la manifestación que nosotros tenemos con, con nuestra conducta. La genética es otro de los aspectos porque parte de nuestro temperamento es heredado de los padres. Ahí tenemos los gestos, hay quienes heredamos los gestos de nuestros padres, no solamente las cuestiones físicas, sino que también muchas otras, incluso manías, ¿verdad? Yo conozco el caso de una persona que para dormir tiene que estarse frotando algo en la nariz y cuando esta persona tuvo hijos, sus hijas también para poder dormir hacían esto, ¿verdad? Es una cuestión a veces hereditaria, ¿verdad? Que como que ya lo traen y puede ser que también sea por nuestro propio temperamento. Dentro de los, dentro de lo que la psicología ha estudiado, eh, no solo en observar el comportamiento del hombre y las condiciones, pues también va a estudiar las reacciones que hay ante las circunstancias que nosotros atravesamos. ¿Verdad? Yo siempre como psicóloga le digo a los estudiantes, miren, cuando ustedes observen a una persona, observen todo, ¿verdad? Desde el mismo momento que esta persona ingresa a un lugar, vamos a poder ir conociendo un poquito más a las personas, ¿verdad? Hay personas que usted las ve venir y usted se alegra con estas personas. Y es solo porque usted está viendo físicamente los gestos que la persona lleva. Incluso si la escuchamos hablar, podemos notar que hay personas que llegan y saludan muy alegres y otras personas que si usted le pregunta, mire, ¿usted cómo está? Y le van a responder, no, pues yo estoy de bajón, no tengo ánimos, y pues eso va a hacer que usted pues de cierta forma responda distinta a una persona que a la otra. Bueno, dentro de las formas de conducta y los factores ambientales o de socialización, estos últimos refiriéndose pues a la influencia de la familia, los amigos y la sociedad en el comportamiento de todo individuo. Por eso se dice, ¿verdad?, de que pues que el aprendizaje es social, porque nosotros aprendemos, eh, nuestro primer aprendizaje lo tenemos desde nuestra familia, luego vamos aprendiendo de los amigos, incluso de la misma sociedad que nos rodea, ¿verdad? Nosotros a veces criticamos o hablamos de por qué un niño actúa de una forma, pero no conocemos, ¿verdad?, la historia que hay a veces detrás de este niño, ¿verdad? Porque puede ser de que alguna de las conductas las haya observado en casa, ¿verdad? Yo recuerdo mucho un caso de un jovencito que llegó a, la mamá llegó a pedir terapia, ¿verdad? Y el jovencito cuando llegaba era muy animado, no tenía ninguna conducta agresiva dentro del espacio donde lo observábamos, pero ya en el aula, en la clase, este niño pues era un niño buleador, es decir, que él pues le pegaba a los demás niños, ¿verdad? Y llegó al extremo de incluso que lo expulsaran porque le había quebrado un diente a un niño, ¿verdad? Y entonces ya uno ya se imagina pues que hubo una agresividad extrema para que llegara a este tipo de comportamiento. Al analizar un poquito la historia, ¿verdad? Resulta que en la familia de este niño, el papá golpeaba a la mamá y una forma como de sacar ese enojo, esa impotencia de no poder hacer quizás nada por la mamá, él aprovechaba, ¿verdad? Para golpear a otros niños fuera de la casa, lo hacía en la escuela. Pudiese ser también que estuviese demandando la atención de sus padres, porque pues estaban en un proceso de separación, ¿verdad? Entonces, pueden haber muchas razones por las cuales podemos observar este tipo de conductas inadaptadas, ¿verdad? No es solo
La persona no actúa solo porque sí, hay un porqué detrás de estas acciones. Se dice que nosotros tenemos conductas instintivas o naturales, aquellas vinculadas con los instintos, las que son esencialmente de supervivencia, que no se aprenden, ¿verdad? Esas las traemos desde que nacemos y nadie nos enseñó, por ejemplo, cómo teníamos que llorar, o cómo teníamos que comer, o cómo iba a ser que íbamos a dormir, o cómo teníamos que hacerle para poder orinar, ¿verdad? Estas son cuestiones instintivas, naturales, y que nos ayudan para la conservación de la especie, de otras, ¿verdad? Creo que son de las cosas que uno ya nace sabiendo, ¿verdad? El ir aprendiendo otras conductas, pues lleva un proceso, pero por ejemplo, el llorar, en el mismo instante de que un niño nace, generalmente pues nace con este reflejo, ¿verdad? De llanto, nace con algunos reflejos como el de marcha, el de la succión, por ejemplo, y estas podríamos decir que son conductas naturales, conductas que ya vienen con nosotros. Sin embargo, hay conductas aprendidas o adquiridas que participan en la supervivencia y en la adaptabilidad social. Dentro de ellas está el lenguaje, el aprendizaje y la memoria, pues son de vital importancia en estas conductas. Por ejemplo, el miedo es una conducta aprendida. A veces le tenemos fobia a algunas situaciones, ¿verdad? Y yo conozco muchas personas que les da pavor que les pongan una inyección. Hay otras que no soportan ver una araña y pues estos miedos se radican en la infancia generalmente, de la forma como nosotros aprendimos, ¿verdad? O algún suceso que nos haya hecho sentir este temor hacia algo específico, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que son conductas aprendidas o adquiridas. Y yo no sé aquí, ¿verdad? Si usted tiene alguna fobia o si usted tiene alguna aversión contra algo, ¿verdad? Yo eh, soy muy eh, reticente con ciertas personas y yo un día analizando, ¿verdad? Ese como rechazo mío hacia un grupo de personas, buscaba en mi infancia qué era lo que me hacía rechazar a este tipo de personas. Y pues recordé que cuando era niña observaba un programa y en ese programa aparecía, el personaje principal aparecía y era con ciertas características que a mí no me gustaban y a la fecha yo veo a una persona así y no es que la discrimine, sino que simplemente, por ejemplo, no pensaría como, por ejemplo, buscar una pareja con una persona con estas características, ¿verdad? Es algo que está muy, muy adentro, fue aprendido, ¿verdad? Por otro lado, pues también la conducta puede ser organizada según las características individuales de la persona. Habitualmente se distinguen los siguientes tipos. Por ejemplo, la conducta pasiva, que es aquella que prioriza los derechos de otras personas por sobre los propios. En el afán de evitar problemas o conflictos, el sujeto se resigna el derecho propio y le da la razón al otro. Ustedes han visto que hay personas que no les gusta estar en ninguna contienda y prefieren mejor alejarse o darle la razón al otro, aunque sepa que no la tiene, con tal de evitar un conflicto, ¿verdad? Sin embargo, esta actitud tiende a generar una elevada insatisfacción y a menudo el cuerpo refleja este conflicto con actitudes corporales específicas, como por ejemplo mantener cabizbajo, mantenerse callado, y en última instancia, hay un enfado con uno mismo por no poder expresar los sentimientos. A veces uno va guardando esas cosas, ¿verdad? Y al final, pues también nos terminamos enfermando si tenemos mucho de esta conducta pasiva.
También tenemos la conducta agresiva, que es en contraposición a la anterior, que es la que prioriza el derecho propio por sobre el de los demás, de una forma categórica, y crea, si es necesario, una rivalidad en la que la única opinión que vale es la propia. El objetivo de una persona con este tipo de conducta no es otro que el de ganar y obtener lo que desea por medios que sean necesarios. En realidad no se gusta a sí misma y por lo tanto necesita crear ese ambiente negativo a su alrededor, ¿verdad? Usted ha visto personas con actitudes muy egoístas que solo piensan en ellos. Y si no, pues ahí vemos a los narcisistas, ¿verdad? Que para ellos lo que ellos piensan y sienten es lo más importante y todo lo demás, pues no les importa, ¿verdad? Podríamos decir que un narcisista tiene muchas conductas agresivas, ¿verdad? Eh, Otra de las conductas que podemos observar es la conducta asertiva. Podría ser ese equilibrio perfecto entre las dos anteriores. La psicología ha considerado que es esta la conducta que debe buscar el ser humano, porque articula la defensa de los intereses y derechos propios con respeto y el fomento de la buena convivencia con los demás. Siempre se está dispuesto a toda forma de diálogo y negociación, lo que significa que, aunque no se puede evitar del todo la confrontación, en cuanto suceda, se resolverá pacíficamente. Esta forma de manejarse resultará beneficiosa y armónica a largo plazo. Usted tal vez conocerá a alguna persona que cuando se le presenta alguna circunstancia responde ante esa circunstancia con una calma, pero no con una pasividad, sino que con una calma y trata de darle una solución, ¿verdad? De una forma lo más adecuada, ¿verdad? Eso podríamos decir que es una conducta asertiva. Sin embargo, en la conducta pasiva la persona lo que evita es la confrontación a costillas, ¿verdad? O a cuestas de dejar de lado sus propias necesidades. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio entre las conductas que nosotros pues demos a conocer. A continuación vamos a ver también un caso, el cual ustedes van a poder analizar, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer qué tipo de conducta vamos a observar en la persona que se menciona en esta situación. También se les va a solicitar que ustedes puedan ir enlistando algunas conductas que ustedes puedan observar. Por ejemplo, pueden ser em, conductas pasivas, pueden ser conductas agresivas, pueden ser conductas asertivas, ¿verdad? Ustedes se les pide que ustedes hagan pues este tipo de conducta, no necesariamente algo que usted haya observado en un niño, también puede ser en adultos, para que usted pues pueda tener claridad sobre qué es una conducta y qué no lo es. Y pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de lo que es el laboratorio 1 o la práctica número 1 del curso de técnicas de modificación de la conducta. Muchísimas gracias. Nos vemos en breve.